Sí, creo que la pregunta válida, en el caso mío, es a ver qué piensa él, qué pensaba vos. El peronismo, en este momento, nosotros creemos que el balcón, ha habido un solo balcón, el balcón de Perón, ya está. Después vinieron los otros que usurparon balcones, pero el balcón, el poder, todo, ha sido de Juan Domingo Perón. ¿Qué le pasa hoy al peronismo? ¿Cómo es la postura del peronismo hoy ante este cambio fundamental con lo que ha pasado ayer? Sí, yo indudablemente que soy una voz más de todo ese movimiento nacional justicialista, ¿no? Y creo que Perón lo detalló claramente cuando dijo que los ismos lo iban a superar a él mismo, ¿no? Y esa es la idea, este es un movimiento nacional y como la palabra lo dice, está en constante movimiento. No creo que se agote solamente en Cristina. No nos destruyeron antes, no nos van a destruir, y básicamente por la sencilla razón de que abrazamos una doctrina que ni siquiera es nuestra, es la doctrina social de la Iglesia, que le enseñó desde Jesús, que es la equidad, la igualdad, el dar a cada uno lo suyo, con nuestros errores y virtudes, ¿no? Pero indudablemente que lo supera Cristina, Néstor, a la misma Eva, a Perón. Es un movimiento nacional, es reconocido mundialmente. Hay países que han adoptado políticas o decisiones del peronismo, ¿no? De este justicialismo que dio en llamar Perón. Fuimos y seremos... Monseñor Di Stéfano, sí. Monseñor Di Stéfano hablaba mucho de la doctrina social de la Iglesia, que era subsidiaria, ¿no? Claro. El tema del peronismo, hoy el mundo necesita eso. Es así. Entonces creo que en resumida, en relación a Cristina, ya como abogado de profesión, tengo que separar lo que es indudablemente mi filosofía de vida, que es el justicialismo, porque soy profundamente cristiano, ¿no? Formado en una familia cristiana, apostólico y romano. Y bueno, hay que sujetarse a derecho. Ella todavía tiene vías judiciales para seguir agotando en todo lo que es la Corte Iberoamericana. Ha tenido como abogado, puedo decir, el proceso de irregularidades porque no se ha podido comprobar la asociación ilícita. Después podremos ver si tiene o no responsabilidad como presidenta de la Nación en ese momento en relación a vialidad y a las otras causas que tienen. Indudablemente se ha sujetado a derecho, han sido 15, 17 años de juicio. Está allanada indudablemente a su arresto domiciliario, porque hay que así entenderlo, no por vía de excepción, como dice la justicia, porque no hay ninguna excepcionalidad, porque ella tiene 72 años y ya lo podía aplicar con 70 años y lo podía peticionar. Así que creo que la manifestación de ayer ha sido más que nada, diría yo, no el último acto, pero sí el gran acto de una compañera militante. No voy a hablar de las miserias o no de Cristina, creo que la historia la va a juzgar o no, pero sí el último acto de unidad donde los cañones del peronismo, o por así decirlo, la topadora del peronismo, se unificó y la arrancó en un criterio 2027 para salir y buscar una nueva opción, crear, ¿no? Salir a persuadir, salir a hacer una fuerte oposición a las políticas de Milei, que básicamente nos vienen acuciando y golpeando fuertemente a los jubilados, a la clase media, a la discapacidad. Fíjense que ayer, antes de ayer, le quitó todas las potestades al INPRES y lo ha suscripto y lo ha puesto al INPRES con todo el prestigio de San Juan que tiene, lo ha puesto a disposición de un organismo nacional donde básicamente lo hace depender y seguro que va a bajar. Y en contraposición a eso, manda sus buques de la Armada con tropa, 2 aviones C-130 hasta con armamento, sin haberlo peticionado al Congreso. Y también en alusión a eso hace alarde, ¿no?, de que va a dar subsidios a todos los israelitas que quieran venir a instalarse en la Patagonia y se los quita a los jubilados, a la discapacidad, al gas. Entonces creo que el país está convulsionado, y lo que necesitamos es unidad, sensatez y bueno, y si salir indudablemente. Lo del INPRES es una supina ignorancia de un tipo que en su vida debe tener sentido un temblor. Claro. Más con el prestigio que tiene el INPRES, ¿no?
una traición histórica para San Juan, que se ha sacudido tantas veces. Es así. Tremendo. Por eso digo, muy muy simbólico. Creo que lo triste en este país es que salimos nos vamos de un extremo al otro, ¿no? De una extrema izquierda a una extrema derecha, y así vamos. Y en el centro, bueno, los más damnificados son más del 60 o el 80% de la población argentina, que son la clase media, las pymes, los estudiantes, ¿no? Entonces creo que esas son las banderas que tenemos que empezar a hacer, cual acuerdo de la Moncloa, ¿no? En su momento Argentina, por lo menos, gobierne quien gobierne, que esas banderas o esos principios constitucionales sean base, ¿no? Salud pública, jubilación, educación, para que indudablemente gobierne quien gobierne no se le ocurra perjudicarnos, ¿no? Porque quien habla, por ejemplo, pudo estudiar en una universidad pública, mi padre lo hizo de la misma manera. Entonces esa ascendencia social, que hoy indudablemente está cercenada, porque basta ir a las universidades o a los colegios, la deserción que hay, y lo podemos ver nosotros todos los días. Así que bueno, en ese sentido, creo que lo de ayer fue una manifestación, hay que tomarlo como lo que es, de un partido, de un movimiento fundamental, ¿no? Que se puso en aras a trabajar, a hacer una opción en el 2027. No, yo no creo que es más que eso. Y por ahí algunos lo van a magnificar, el gobierno lo va a minimizar, pero bueno, creo que de 3 millones a 4 millones de electores, llenar en una plaza 700, 800 mil habitantes no es moco de pavo. Claro que sí. Hay que escucharlo, yo gobierno lo escucharía. Claro. Juan Carlos. Sí, ha dicho algo fundamental, ha nombrado el Pacto de la Moncloa, que necesita la Argentina, urge, lo dijo Felipe González la última vez que estuvo aquí, que son ponerse de acuerdo en políticas de Estado fundamentales, y a partir de ahí, bueno, gobernar. ¿Es posible lograr una Moncloa argentina con toda la diversidad, con todo el enfrentamiento que hay en este momento, o alguna vez lo tenemos que hacer? Yo creo que sí, creo que las generaciones que vienen abajo, cada vez menos tienen una suerte de descreimiento de la política, de los partidos, que ahora se está votando mucho a la gente, a la forma de vida de la gente. Las redes sociales en eso también son bastante crudas. La gente con el aparatito negro en la mano se empoderó. Enhorabuena, ¿no? Quienes amamos la democracia, consideramos... Hay una pregunta, perdón Carlos, sí. Que quiero hacer, porque hasta a Merkel vino a la Argentina y hizo esa pregunta, y siempre los grandes tipos, estadistas, hacen esa pregunta, a ver si la podemos sintetizar. Preguntan, ¿qué es el peronismo? Claro, porque que durante los años sigue vigente y todo el mundo está copiando algunas cosas. ¿Qué es el peronismo? Indudablemente lo que dije anteriormente, es una filosofía de vida, con sus miserias y con sus aciertos, ¿no? Porque hasta el peor gobierno justicialista nunca abandonó a la gente en todas sus ramas, a las mujeres, a los niños, a los jubilados. Entonces creo que eso es con lo que hay que quedarse de este movimiento nacional. Insisto, muchos países han copiado políticas argentinas instaladas en gobiernos justicialistas, y indudablemente hemos tenido compañeros que por momentos lo han usado al movimiento, desde ya, ¿no? Pero la mayoría de los trabajadores se sienten profundamente identificados, a pesar de que muchos sindicatos enquistados hace más de 20 años hayan desconocido, ¿no? Algunas de las políticas verdaderas que les enseñó la formación de este movimiento nacional, que se dio en llamar justicialismo, y algunos peronismo, porque algunos marcan la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Claro. Quería preguntar también, los ausentes de la marcha en apoyo a Cristina, faltazo de gobernadores y de la dirigencia de la CGT. ¿Qué lectura le das a eso? Porque estamos hablando de gobernadores peronistas y la CGT tiene su raigambre peronista, naturalmente. La mayoría de los sindicatos no tienen un raigambre profundamente social, ¿no?
en la masa obrera, trabajadora, en la centro izquierda. Antiguamente, o sea, la mayoría de los primeros sindicatos que surgieron venían de Francia, venían de Italia, eran la masa obrera y trabajadora. Perón supo sintetizarlos desde la Secretaría de Trabajo, reivindicar sus derechos. Entonces, hoy por hoy el sindicalismo, si bien han movilizado a algunos, lo dejó en libertad de acción. Sabemos indudablemente que el sindicalismo en ese sentido tiene que responder a las bases. Las bases hoy por hoy son trabajadoras y están profundamente ramificadas. Entonces, creo que el hecho de que hayan asistido o no va a ser la diferencia, porque esto fue una manifestación abierta desde un partido hacia una líder de un partido. Podían ir o no hacia lo que creo que quedaba a la libertad. Lo de los gobernadores sí me haría un poquito más de ruido, porque la mayoría de los gobernadores que han llegado por el Partido Justicialista o por el Frente, indudablemente han movilizado desde las bases, pero no ellos desde su figura. Entonces, bueno, creo que desde ahí eso es un ruido hacia ellos, en alusión quizás por lo que ya son representantes de una provincia y tienen que responder para todas las personas de su provincia, entonces no solo para los de su partido. Entonces creo que es una cosa más de prudencia que de algo que le esté afectando o un desplante hacia la presidenta del partido que ellos pertenecen, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de hacer una lectura no tan sesgada y más dividir los sectores que indudablemente iban a asistir a esto, ¿no? Claro. Juan Carlos. Sí, no hay ningún movimiento que se le compare al peronismo históricamente en la Argentina. En el mundo intentan, pero hay que lograr un movimiento así que tiene, ¿cuánto? 80 años. Porque cuando existía la euforia radical con el australazo en el año 1985, que le costó la gobernación a Bravo, se fue, porque dijo: yo no voy a gobernar para 50.000 tipos. Se hablaba por parte de Alfonsín de fundar el tercer movimiento histórico y no lo hizo, lo frustró. Por eso digo, tiene algo que es único el movimiento peronista. No, indudablemente, imagínense que tenemos compañeros, por así decirlo, que son correligionarios y son parte del movimiento, como Santoro, que es un perfil totalmente de la línea de Alfonsín, y tanto él como Grabois, como Axel, y me hago responsable de lo que voy a decir, creo que son el futuro inmediato de este movimiento nacional. Creo que en esas tres personas, indudablemente de distintos estratos y de distintos sectores del movimiento, creo que son las personas que indudablemente van a empezar a empujar esto, junto con algunos gobernadores, porque bueno, también tengo entendido que Yar Llora ha estado dialogando con Axel y con varios del sector. Entonces creo que las cosas se van a empezar de a poco a encolumnar. Insisto, este hecho no es menor. Creo que hay que solamente tener en cuenta que nos dieron una razón, motivo o circunstancia para la unidad que no se daba, y creo que se dio. Entonces ahora creo que es muy claro el objetivo: trabajar por el 2027 con opciones reales, con un plan de gobierno, con realidades concretas, como indudablemente hemos sabido hacer nosotros. Claro. Bueno, estamos hablando acá en el piso de la radio y con Juan Carlos Maliz, nuestro compañero de tareas, y que naturalmente lo tenemos acá a Javier García, concejal en Capital. Me parece que este es un buen momento también, Juan Carlos, para hacer una pequeña mirada de lo que puede suceder en las elecciones en San Juan, ¿no? Sí, obviamente, me gustaría escuchar, porque lo que nosotros estamos diciendo, no denunciando, diciendo, conversando con Carlos Castro Espinosa, que no vemos mucha crispación política en San Juan, a ver dónde está la oposición, el radicalismo no lo vemos, al bloquismo tampoco lo vemos. Bueno, ahí cobra real importancia la actitud del peronismo, ¿no? Sí, indudablemente nosotros estamos desde ya movilizados. Hay 3 o 4 nombres en danza, indudablemente, que son quienes lo han dicho o abiertamente o al menos lo han insinuado. Creo que son varios los hombres y mujeres del peronismo que van a querer o pretender indudablemente ser candidatos en la próxima elección.
pero no es solo la candidatura, sino, insisto, ser parte de un proyecto nacional más 2027 que se pueda anclar en este 2025 en una realidad sanjuanina y de alguien que sepa defender los derechos y los intereses de todos los sanjuaninos, ¿no? Desde el sector nuestro, el sector más popular, el sector de la masa obrera, trabajadora, la clase media, que representan un gran porcentaje, ¿no? ¿Por qué dejamos de seducirlo? ¿Por qué dejamos de representarlo? Y bueno, y en ese sentido, indudablemente que el gobernador, como oficialismo, tiene la obligatoriedad de salir a buscar 2 bancas en ese contexto. Y bueno, y ahí se 2 bancas, porque el peronismo siempre decía Lima 2, ¿sabes? Sí, 3. Walter. Y se logró una vez se logró. Con José Luis, se logró con José Luis Gioja 3 bancas. Pero bueno, de mínima nosotros aspiramos a disputar indudablemente esta elección, así que desde ya nos van a tener batallando en octubre por una banca por lo menos, y si se llega a dar con 13, 14 intendencias por ahí, uno nunca sabe lo que puede suceder. Y claro, porque el desafío es del gobernador, indudablemente el gobernador en año y medio de elección, el año y medio de ejercicio de sus funciones, tiene que de mínima tratar de superar las obras de 20 años del justicialismo. Juan Carlos. Sí, lo que quería preguntar, yo tengo diferencias grandes con Gioja, con José Luis Gioja, pero respeto que como gobernador, por su capacidad de gestión, por los logros que ha tenido, me parece que ha sido el mejor gobernador desde la democracia hasta ahora, eficiente, un tipo que va a Buenos Aires, iba y pateaba las puertas y traía lo que tenía que traer y la condición. ¿Ustedes qué piensan? Particularmente que, bueno, ya es un anciano y todo, pero tiene la vitalidad de un adolescente. No, básicamente aquí yo creo que la política no es una cuestión de edad. Siempre se habla del trasvasamiento generacional. A nadie se le puede sindicar y decir que no. Esto es como decir que vengo a una radio y voy a ser un nuevo periodista y tengo que sacarlo a Carlito. Carlito, su trayectoria, su experiencia, o el caso tuyo, son personas de público y notorio conocimiento. Entonces, estamos hablando de un diputado nacional. Sería muy loable si José Luis se quiere postular, como si no lo quiere hacer. Creo que a esta altura ya no tiene que demostrar nada en su vida. Lo ha hecho con sus aciertos y con sus desaciertos. Creo que han sido más los aciertos, dejando una provincia ordenada. Se la dejó a Sergio Uñac se la ha dejado con superávit y ordenada a Marcelo Rego, y todo eso lo generó José Luis Gioja desde el Senado. O sea, se manoteó 2 puentes cuando fue presidente provisional del Senado, firmó un decreto y lo hizo, que son el de Caucete y el de Albardón. No sé, imagínense, fue un funcionario muy activo permanentemente, dejó 3 fondos cíclicos. O sea, la cantidad de obras que hizo José Luis no la puede ver nadie. Entonces, creo que no tiene nada que demostrar. Es muy loable tanto que él quiera hacer como que lo quiera hacer Andino, Gramajo, los que andan en rueda dando vuelta. También hay varias compañeras que quieran hacerlo. Y bueno, espero que exista una lista de unidad y de no existir, que algún tipo de acuerdo se llegará, ¿no? Además, como que en el Senado, yo recuerdo porque el Senado tiene una revista, siempre aparecía en la tapa y primero José Luis Gioja, hay que reconocer eso también. No, indudablemente, pues insisto, ya tenemos experiencia de tener un senador nacional, de La Libertad Avanza, que no conocemos, un solo proyecto ha presentado, que es declarar de interés el Ironman que se corrió en San Juan. O sea, es una cosa de loco. Estamos hablando de un senador, no estamos hablando, ¿no? Después diputados, ni qué decirlo. Hay gente que en la vía pública le pregunta y ni sabe quiénes son los diputados nacionales. Entonces creo que la figura de José Luis es una figura muy fuerte y creo que indudablemente tiene mucho todavía para entregar por San Juan, si él decide serlo, ¿no? Carlos. Yo básicamente coincido con Javier. Tengo otras preguntas para hacer. Vamos a hacer la pausa, si te parece, Juan Carlos, porque me quedan varias preguntas que tienen que ver con el justicialismo de San Juan, los 3 periodos de Gioja y los 2 periodos de Uñac. Pretendió un tercero. Afortunadamente hubo una presentación
Vallejo, que también fue candidato, y bueno, eso tomó, bueno, no voy a decir que no lo habilitaron porque no correspondía, no correspondieron por el mandato, porque lo de Gioja fue otra cosa que se planificó de un nuevo tipo, fue mucho más inteligente, a pesar que Gioja tuvo la oposición de su hermano César, que trabajó, militó para que eso no sucediera. Se dio una consulta popular. Una consulta popular. De manera que son cosas diametralmente distintas, pero nos debemos a nuestros anunciantes, vamos a hacer la pausa y ya venimos con más.